Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, retomamos nuestras columnas semanales eh, con un tema que ha estado en el tapete las últimas 2 o 3 semanas, que es la presión tributaria que ejercen las provincias o los estados provinciales sobre el sector privado. Porque, bueno, esto lo trajo a colación el presidente y también el ministro Caputo. Han salido una serie de informes, pero la mayoría de ellos, por no decir todos, tienen equivocaciones, tienen errores conceptuales importantes. Porque hacen comparaciones de la recaudación contra el Producto Bruto Interno o contra el Producto Bruto Geográfico en el caso de las provincias. Cuando es una fórmula keynesiana el Producto Bruto, sea el Producto Bruto Interno o el Producto Bruto Geográfico, que incorpora el gasto público. O sea, imagínense ustedes estos dos errores técnicos incorporados en este análisis. En primer lugar, si alguien del sector privado cobra su sueldo, compra el PAN, y le cobran ingresos brutos. Con esos ingresos brutos la provincia le paga el sueldo a un empleado estatal. Ese empleado estatal va y compra pan y vuelve a pagar ingresos brutos, entonces hay una duplicación allí, porque los fondos salieron de impuestos y con esos mismos fondos de impuestos le vuelven a cobrar impuestos. O sea, la maraña impositiva llega a ese extremo de tontería, ¿no? Y por otro lado, lo otro que no han tenido en cuenta es que supongamos por un instante que el gobierno decide aumentar el gasto público, pero no aumenta la recaudación, porque lo solventa con deuda pública. Supongamos que tenía equilibrio presupuestario, decide aumentar el gasto público, no aumenta la recaudación, pasa a tener déficit y lo solventa con deuda pública. Al comparar recaudación con un Producto Bruto Interno o Producto Bruto Geográfico más alto, porque la fórmula como es keynesiana, incorpora el gasto público, se daría el caso que si aumenta el gasto público y el gobierno lo solventa con deuda, la presión tributaria bajaría. Un absurdo, típico de todas estas fundaciones y economistas neoclásicos y keynesianos que de economía y finanzas no saben absolutamente nada. La verdadera presión tributaria es el gasto público completo, porque es el que el sector privado tiene que solventar con impuestos que compulsivamente le cobra el Estado. No solamente los gastos operativos, no solamente el gasto público, sino la obra pública y la deuda pública. Todo eso es presión tributaria, presente y o futura, que es la que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, hay que medirla contra ingresos, porque el profesor Antonio Margariti, un gran economista rosarino que ya falleció lamentablemente, escribió un libro que se llama Impuestos y Pobrezas, donde él explica ahí perfectamente que todos los impuestos y todo lo que se solventa a nivel estatal sale del precio de venta que pagan los, las personas cuando compran un servicio o un producto. O sea, las empresas no pagan impuestos. Finalmente lo pagan las personas en el precio de venta, cuando compran algo. Entonces, la verdadera presión tributaria es medir gasto público contra ingresos personales. Y ahí la presión tributaria es mucho más alta. Él en esas mediciones había logrado descubrir que sobre la totalidad de los ingresos, hace casi 10 años atrás, de la aparición de ese libro en su segunda edición, este, llegaba a la conclusión que aproximadamente el 73% de los ingresos personales en promedio iban derecho a solventar esta presión tributaria llamada gasto público completo. Por lo tanto, él había determinado lo que después hay algunas fundaciones que lo copiaron, que es el día de la liberación fiscal, que es cuando uno deja de trabajar para el Estado y trabaja para uno mismo. Si tomamos los 365 días y le aplicamos el 73%, que hoy debe ser mucho más seguramente, nos vamos a que el día de la liberación fiscal ocurre por allá por septiembre u octubre de cada año. Ahí recién empezamos a trabajar para nosotros. Y esta es la verdadera medición. Midiéndolo así, no hay tal baja de presión tributaria, ni en Mendoza ni en ninguna provincia. Y mucho menos si además incorporamos a los municipios. Es decir, que por más que se quieran publicar alícuotas promedio, las famosas tasas promedio de ingresos brutos que ha bajado, no ha bajado la presión tributaria, además porque han aumentado los impuestos en otros lugares, tanto en la parte de patentes, automotor o el impuesto inmobiliario.
Los impuestos siempre aumentan para los políticos. Es mentira que bajan, salvo hoy el gobierno nacional, que ya empezó bajando el principal impuesto que hay, que es la inflación, y otros impuestos. Pero no hay baja de impuestos, porque además no hay baja de gastos en la provincia. Y este es el punto central, porque lamentablemente lo que se baja por un lado, se sube por el otro. Es verdad que Mendoza, y que el actual gobierno, que ya lleva 9 años, digamos, con mayorías parlamentarias, recibió una provincia de parte del peronismo destruida fiscalmente. Pero es una administración del descalabro, pero no hay una política económica puntual para tratar de bajar la presión tributaria bajando el gasto público. Eso no existe. Eh, Comparativamente con otras provincias, en algunas cosas está peor, en algunas cosas está mejor, pero no mucho más que eso. Lo que no hagan las provincias, lamentablemente, va a triturar lo que a nivel nacional se está intentando hacer para que Argentina salga. Chao, hasta la próxima.